conversatorio que se titula Construcción del pensamiento crítico a través de las humanidades, ciencias políticas y sociales. Bien, tenemos reunidos expertos de muchas disciplinas aquí para, bueno, pues para que pensemos acerca de cómo podemos fomentar, ¿no?, en la juventud un pensamiento que permita, ¿no?, la ciudadanía y también un sentido de independencia. Vamos a dividir el conversatorio en tres partes. Primero voy a ir anunciando a cada uno de los conversadores para que se presente y dé un punto de vista de lo que considera que es el pensamiento crítico desde su perspectiva. Después abriremos ya en sí una conversación entre los participantes, y los últimos 30 minutos pues estarán abiertos a las preguntas del público. Entonces empezamos con Tania Medina, que es coordinadora de Filosofía y Ociopedagogía en el Departamento de Educación, Municipalidad Rectora de Recoleta, en Chile. Cuando quieras. Gracias, Santiago. Primero saludar a todos y todas a esta invitación de ser parte de la Escuela Internacional en Contingencia y poder generar espacios de encuentro entre distintos lugares como Chile, México, España, ¿cierto?, Colombia. En mi caso, trabajo en el Departamento de Educación, como tú indicaste, en la coordinación de la Unidad Técnico-Pedagógica y en un programa que se llama Ociopedagogía, que es propio del departamento, que después a lo mejor les puedo comentar un poco más, pero a mí me gustaría situar la conversación desde el ámbito educativo, que es donde yo me envuelvo, y que tiene que ver con las concepciones paradigmáticas e imperantes que nosotros tenemos desde el quehacer educativo. Nosotros hemos discutido a lo largo de este encuentro que todavía la educación sigue anquilosada en el siglo XIX, con las mismas estructuras, las mismas lógicas, y lógicas que reproducen el sistema hegemónico dominante. Por tanto, también aquí la escuela ha perdido ese sentido más primogénito y se ha vuelto la escuela como un negocio, no un espacio para la transformación o el desarrollo humano. Entonces, bajo esas visiones, hemos visto que la práctica educativa se ha estado guiando por criterios de eficacia, de éxito, por tanto se ha mercantilizado y nos ha alejado y nos ha generado que el pensamiento crítico se sustituye por la subordinación, el conformismo, la disciplina, y que actúa como fuerzas conservadoras del status quo, de lo establecido. Por tanto, de esa forma nos alejamos de esa necesidad de desarrollo de posturas más críticas. También yo creo que todavía sigue imperante, y también lo hemos discutido, estas concepciones más bancarias y de una racionalidad instrumental de lo pedagógico. Entonces, aquí uno dice, bueno, ¿cómo podemos seguir en esta reflexión y no quedarnos como en la situación en que nos encontramos? Y a mí me hace mucho sentido poder empezar a mirar el sentido pedagógico, el vínculo pedagógico, que tiene que ver cómo entendemos esta pedagogía. Es decir, hasta ahora nosotros entendemos la pedagogía desde una subordinación, es decir, de alguien que sustenta el saber y otra persona o otro grupo que requiere que esa entrega de ese saber. Todavía estamos en esa lógica y también tiene que ver mucho, algunos dicen, con esta mirada binaria de contrario, donde se sitúa uno por sobre el otro, una mirada de jerarquía, que también se da en lo humano. Nuestras relaciones todavía están basadas más en la competencia que en la cooperación, y también otros dicen que tiene que ver también con la forma, por lo menos situada acá en América Latina, con ese encuentro que nosotros tuvimos, que dicen de cultura, cuando América Latina fue descubierta, en donde también se estableció esta división entre lo letrado y lo salvaje, es decir, venían a civilizarnos. Entonces también tiene que ver
cómo nosotros destruimos esa forma de concepción de la educación y nos volvemos sobre perspectivas que nos permitan volver a esa educación como vínculo y encuentro con el otro, y una educación para la transformación desde perspectivas críticas. Así que yo quería primero enunciar eso y de ahí después poder conversar sobre cómo podemos ir develando estas formas hegemónicas que se expresan en todo lo social, en esa forma de estructura, pero que también terminan permeando lo educativo, porque no somos una isla, y está bien que no lo seamos, pero también desde el ámbito educativo debemos poder hacer ese cuestionamiento para ya imbuirnos en lo que se requiere de estas perspectivas críticas en educación. No sé, Santiago, ¿cómo voy? Muchísimas gracias. Bueno, si tienes algo más, ¿quieres añadir algo más? En principio, si quieres, estaría bien como presentación, pero si quieres añadir algo más, ¿está bien? ¿No? Para que puedan también pasar a nuestros... Perfecto. Una cosa que nos pediría a todos, que a mí también de vez en cuando se me olvida, es que nos aseguremos todos los que no estamos participando en un momento dado de tener cerrado el micro, para que no suene ningún tipo de ruido que interrumpa un poquito. Bien, a continuación, Bernardo Aguilar Rodríguez, profesor e investigador del Colegio Mexiquense de Universitario, tiene la palabra. Gracias, Santiago. Buenos días a todos. En principio agradezco la invitación de los organizadores de esta escuela en contingencia. Saludo con mucho afecto a mis colegas de otras partes del mundo, de Chile, de Colombia, también de México, que entiendo que hay gente de España. Me da un enorme placer poder estar en este punto de encuentro en donde se nos invita a reflexionar sobre cuáles son las condiciones o cuáles son las expectativas que se tiene frente a un cambio de paradigma respecto de nuestra propia convivencia social. El enfoque que yo quiero compartir esta mañana con ustedes es más bien desde la ciencia política y desde la ciencia social, que son los campos que yo exploro en digamos, en mi vida académica. En ese sentido, me parece importante sobre todo reconocer que hoy por hoy estamos presenciando cambios importantes en términos de las relaciones de poder. Esto significa no solamente una nueva concepción acerca de cuáles son los roles del Estado, de cuáles son las funciones respecto de las autoridades públicas electas, de la administración pública en su conjunto, sino también de cuál es el papel del ciudadano frente a un Estado que por diferentes prácticas económicas, políticas y sociales, en algunos casos ha venido a menos y en otros casos está exponenciando su rol como controlador dentro de una sociedad. En ese sentido, me parece importante que desde la academia, a los estudiantes, incluso también a los profesores, a los colegas, tengamos esta intención de generar un pensamiento crítico, no solamente para cuestionar o para enfrentarnos a, digamos, a las decisiones de política pública o a las decisiones que están detrás de las relaciones de poder, sino ante todo para saber cuál es el rol que juega cada uno de nosotros en condiciones políticas, culturales y sociales cada vez más complejas. Si una de las cosas que podemos afirmar después de este periodo de pandemia es que ya no va a ser la misma relación política que sucedió o que sucedía más bien a inicios de este milenio con lo que nos depara el futuro. Y sin ánimo de jugar un poco al mago o al astrólogo, lo cierto es que nuestras sociedades han venido transformándose de manera paulatina, gradual, pero constante, en términos de las interacciones de poder. Esto un poquito retomando la perspectiva de Foucault acerca de las microrelaciones de poder o la microfísica del poder, si lo queremos ver así, pero también un poco vinculado a esta idea de que en nuestras sociedades, al menos en la latinoamericana, por supuesto, la política se ha visto más como un espacio en donde un grupo élite, en donde una cúpula es la que toma las decisiones y el resto de la ciudadanía se queda fuera de digamos, de este importante proceso en términos de lo que implica la reorganización social a través de las instituciones políticas. Me parece que ahí es entonces en donde tendríamos que apuntar
el pensamiento crítico que tanto nos urge en sociedades como las nuestras. Sobre todo porque es necesario enfocar o redireccionar nuestro pensar acerca de qué tan, vamos, en qué medida podemos nosotros empezar a reformular o a resituar nuestras propias interacciones, no solamente pensando en términos de poder político, sino también en términos de las interacciones persona a persona, porque ahí también hay relaciones de poder. Coincido plenamente con lo que dice Tania acerca de que en términos generales estamos inmiscuidos en una sociedad o en una cultura más bien, en donde se privilegia la subordinación. Y eso se ve muy claramente en la cuestión política. De tal manera que, desde mi perspectiva, un pensamiento crítico tendría justamente que cuestionarnos hasta dónde estamos normalizando una situación de subordinación y hasta dónde seríamos capaces de trastocar ese paradigma y replantear o reformular nuevas perspectivas de relaciones sociales que nos permitan, por un lado, acompañar decisiones de política pública que vayan de beneficio para todos y, por el otro, tratar de quitarnos los lastres que como cultura latinoamericana hemos ido alimentando a lo largo del tiempo. Comentábamos antes de iniciar esta sesión con Gustavo el caso particular de Colombia y México, en donde la corrupción desafortunadamente ha sido el aceite que mueve muchos engranes de esta maquinaria llamada política latinoamericana. En ese sentido, también no solamente se trata de reflexionar acerca del papel del Estado, del papel de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las agrupaciones sociales, sino también de cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestras sociedades que ha llevado a extremos quizás inimaginables todo digamos, toda esta parte de corrupción, toda esta parte incluso también de indiferencia social. No sé cómo ocurre en otras latitudes o en los países de la gente que nos acompaña, pero al menos en el caso mexicano es muy notorio que somos demasiado indiferentes frente al prójimo, que las penas del vecino, las penas quizás de algún conocido, aunque sea lejano, no son extrañas, no son ajenas. Y eso también hay que reflexionarlo, porque implica entonces que mientras a mí no me afecte algo, mientras a mí no me esté impactando algún problema, sea de salud pública, como es el caso de la pandemia, o sea el caso de la inseguridad, o el caso del analfabetismo, o la pobreza, o la desigualdad social, o la desigualdad económica, mientras esos fenómenos no me afecten, que el mundo gire. Y esa indiferencia también forma parte de un proceso de reflexión que tendríamos que estar nosotros constantemente alimentando para ver si en efecto nuestras interacciones sociales, aparentemente comunitarias o colectivas, están realmente puestas sobre bases sólidas o si por el contrario estamos reproduciendo esquemas de individualismo que nos alejan cada vez más de una posibilidad de interacción social en términos generales, tendiente a lograr un bien común. Y me parece aquí también que esta parte que mencionaba yo al inicio acerca del rol del Estado y el rol del ciudadano se sitúan en el núcleo de la discusión, sobre todo porque, dependiendo también de la perspectiva que uno quiera asumir, pueden ser los ciudadanos los que impulsen un cambio de paradigma o también de manera colaborativa con el Estado. En suma, el enfoque que yo quisiera plantear para esta discusión es cómo podemos resituar el papel del Estado, el papel del ciudadano, en términos de lo colectivo o de lo individual. Gracias, Santiago. Tienes tu micrófono apagado, Santiago. Sí. Gracias. Perdón, muchas gracias, Bernardo. A continuación, Sara de la Fuente, graduada en Magisterio por la Universidad de Alcalá y también muy presente, ¿no?, como líder estudiantil. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí. Creo que es mi primera vez en este tipo de conversatorio y estoy honradísima de escuchar a gente tan experta. Yo simplemente estoy empezando. Lo que vengo a traeros es lo que he estado investigando en el TFG, en el trabajo de fin de grado,
que al principio lo que comentaba Tania me va mucho en esa línea de la escuela, cómo se ha quedado anquilosada y cómo, qué propuestas traer para abordar concretamente en ese sentido qué hacer, ¿no? Entonces, para mí una de las cosas más importantes es que analicemos la realidad social y la podamos utilizar educativamente. Por ejemplo, mi trabajo aborda qué es el freestyle rap, las batallas de gallos, y cómo utilizarlas educativamente, fijándonos en que son saberes juveniles populares que tienen dentro de sí una serie de saberes comunicativos, musicales, artísticos, creativos, que conectan con la juventud y que pueden ser utilizados en el aula no solo para desarrollar esas habilidades que ya traen en sí mismas, sino en un sentido crítico, fundamentalmente de estereotipos de género. ¿Por qué? Porque el rap, el freestyle en concreto y las batallas de gallos, sobre todo la liga que hay de competiciones nacionales e internacionales, tanto en España como en Chile, como en Colombia, Venezuela, toda la comunidad de habla hispana, es una realidad cuantitativamente masculina, pero además cualitativamente también representa la simbología varonil de la concepción, como dice Bonino, por ejemplo, del estereotipo varonil de la vida como enfrentamiento, como batalla por ser el más fuerte y el más agresivo. Además, representa también cómo se socializan los jóvenes. Por ejemplo, en un instituto de Buenos Aires, Hernández ve cómo las batallas de gallos en un instituto de Buenos Aires son utilizadas por ellos para construir redes de fraternidad y de amistad, atacando y defendiéndose de forma ingeniosa, fundamentalmente los varones. Entonces, ¿cómo hacer para que introduciéndolo en la escuela o en el instituto, primeramente los niños y varones reflexionen sobre la masculinidad, pero además se compense esa realidad de género y las niñas puedan aprender esa habilidad creativa a la vez que se las incluye en un lugar en el que de forma natural no parecen entrar? También hay que analizar por qué no están las niñas y las mujeres dentro de esas realidades juveniles y cómo compensarlas desde la escuela. Porque si no construimos un marco teórico que nos lo explique, si introducimos esas prácticas en la escuela, no sabemos cómo van a afectar de maneras diferentes a los géneros. Entonces, no sé si cuánto llevo, pero yo he analizado una variable, pero seguro que hay muchísimas otras por las cuales las niñas no llegan a acceder. Yo creo que el estereotipo de género es absolutamente contrario a lo que significa la improvisación, porque la improvisación es un tipo creativo que implica no juzgar nada de lo que se dice, porque implica decirlo en el mismo momento en el que se habla. La improvisación y las batallas de gallos son improvisación en el mismo momento. Entonces, el estereotipo de género suele tener que ver con un mayor control de las cosas sobre las que se habla y una mayor, se juzga tanto exteriormente como una autocensura. Entonces, introducir estas prácticas en la escuela y en el instituto nos puede ayudar a repensar los estereotipos de género a la vez que utilizamos realidades juveniles en auge para implementar y desarrollar habilidades que tienen mucho más que ver con la sociedad actual, que tienen que ver con la creatividad, pero también con el pensamiento crítico, con la conciencia, porque en el freestyle al final se están hablando y en las batallas de gallos sobre todos los temas sociales, pero con una mirada juvenil que habrá que ver si hay que poner mayor conciencia sobre esas temáticas sobre las que se habla. Entonces, sobre lo que decíais, pues esto sería una propuesta concreta sobre ese tipo de marcos que habéis hecho amplios, muy grandes, muy buenos, y lo veo cómo trabajarlo en ese sentido, de actualizar la escuela y introducir sentido crítico desde las prácticas que ya surgen de forma natural en la escuela, o sea, en la sociedad.
Entonces, más o menos, ya el resto de tiempo, pues hablamos dentro de un rato. Muchas gracias, Sara. Pues a continuación, Gustavo Aguilar Pérez, docente de la institución educativa Concejo Municipal La Estrella, Colombia. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes a otros, sobre todo los amigos de España, ya están por allá en la tarde. Para mí es un honor, después de tantos años de ser maestro, pues participar en una charla esta con personas tan importantes y tan preparadas en el sentido de la educación. Los saludo a todos desde un rinconcito de Colombia, Medellín, Valle de la Aburrá, llamado el municipio de La Estrella. Y me da mucha alegría, muchas alegrías por muchas razones. Los organizadores de este encuentro a nivel internacional, entre ellos Deimer Flores, secretario de Educación de nuestro municipio, cuando era un joven estudiante del bachillerato donde yo le di clase de filosofía, él soñaba con romper los muros de la escuela. Y yo creo que lo está logrando. Esta es una manera de romper los muros de la escuela. Y es maravilloso. Esta pandemia ha facilitado eso. Sumar tantas voces de tantos lugares del mundo al pensamiento crítico, al pensamiento, a construir una idea distinta de escuela. Yo felicito a la pandemia por eso, porque nos dio la posibilidad. Yo quiero dejar mi reflexión alrededor de lo siguiente. Y es fundamentalmente alrededor de la memoria. Lanzo la pregunta, ¿sería posible construir pensamiento crítico sin memoria? A mi juicio no es posible construir pensamiento crítico sin memoria. Nosotros permanentemente desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas, tenemos que luchar por recuperar la memoria, porque si no, como decía uno de los participantes anteriores, esas estructuras de poder que han dominado la sociedad son felices ocultando la memoria. ¿Por qué? Porque esa memoria, algunas partes de la memoria para las estructuras de poder dominantes se vuelven incómodas. ¿Por qué? Porque descubren que ellos han participado históricamente y sistemáticamente en la destrucción y el arrasamiento de muchos pueblos. Pensemos, por ejemplo, esa pelea que todavía se está dando en España por no develar lo que hizo Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Pensemos todavía esa pelea que se da en Chile por ocultar lo que hizo la Junta Militar chilena contra el pueblo chileno. Pensemos en Colombia, que este nuevo gobierno está empeñado en olvidar la memoria histórica, un conflicto de 50 años. No nos quieren dar el derecho a la paz. En eso está empeñado este gobierno. Y es más, nombró en el Centro Nacional de Memoria Histórica a una persona que niega el conflicto. Y vaya contradicción. Ese hombre que fue nombrado director del Centro Nacional de Memoria Histórica en su época de juventud en la Universidad de Antioquia, perteneció a uno de los grupos armados que ocasionó la guerra en Colombia, el Ejército Popular de Liberación. Entonces, mi provocación va en el siguiente sentido de la memoria. Tenemos que recuperar la memoria para construir pensamiento crítico, porque sin memoria no hay pensamiento crítico, a mi juicio. El Estado, los que están en el poder del Estado serían felices si nos pudieran dar una pastillita cada noche para que durante el sueño, durante el sueño pudiéramos olvidar lo que ha pasado. Bueno, esa es mi provocación. Si me dan la posibilidad más adelante, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de algo que escribí hace algunos años y que creo que el año entrante voy a tener la posibilidad de publicar. Y tiene que ver, mi trabajo se llama Memorias de un Maestro. Y para finalizar, quisiera en mi ejercicio como maestro de la institución educativa Consejo Municipal de La Estrella, yo decía, bueno, estamos en la pandemia, ¿qué hacer?
afortunadamente he sumado voces. He tenido amigos de México, he tenido amigos de Berlín, he tenido amigos que están en Australia, he tenido amigos de Chile, he tenido amigos de otras partes del mundo, que nos encontramos en un grupo que se llama Gestores Culturales de la Memoria Histórica, y hemos posibilitado un encuentro. Por ejemplo, hace 15 días posibilitamos un encuentro con un amigo de México, de Xochimilco, México, y una maestra de Chile, experta en lengua mapuche, y le compartió a los jóvenes del grado 11, les compartieron todas esas experiencias e hicieron un ejercicio muy bonito. Esta pandemia me ha posibilitado en el área de política sumar voces, antropólogos, sociólogos, filósofos, científicos, teólogos, sumar voces, que los estudiantes, que los jóvenes no escuchen solamente una sola voz, que es la voz del maestro, sino que tengan la posibilidad de escuchar múltiples voces y descubrir que en el mundo hay junto con nosotros personas que se están preguntando las mismas cosas y están luchando también por recuperar la memoria. Muchas gracias. Perfecto. Sí, ahora sí tengo micro, ¿verdad? En este caso le correspondería a Víctor Martín, encargado de didáctica DAEM, Recoleta, Chile, plantear también su punto de vista. Hola Santiago, hola a todos los participantes. Primero que todo agradecer la posibilidad que se nos da de poder compartir en este espacio de reflexión y con personas que están interesadas en la educación y en el pensamiento crítico en todo el mundo. Yo trabajo en la municipalidad, en un departamento de la municipalidad de Recoleta, que es una de las comunas del Gran Santiago, la capital de Chile. Y mi rol es enfocarme a lo que es la didáctica, a cómo se llevan estos conocimientos, cómo trabajan los maestros con diversas estrategias y metodologías en la sala de clase. Y el pensamiento crítico es algo muy, muy importante para nosotros como educadores. Y en ese sentido quisiera colocar el foco o situarlo en la necesidad que tenemos como sociedad de que nuestros estudiantes desarrollen habilidades que les permitan pensar de manera crítica, tanto ya sea en la escuela como en otros contextos. Y que esto se transforme en una práctica que sea esencial y constante en su vida. Pero para esto no podemos dejarla aislada de la relación que tiene el estudiante con su comunidad, sino más bien tiene que haber un diálogo entre el estudiante, la comunidad, los diversos actores, y la capacidad de desarrollar y realizar preguntas y cuestionamientos sobre lo que plantean, sobre lo que pasa por su vida, sobre las diversas situaciones que se enfrenta. Es desde esta manera que creo que los estudiantes deben establecer un diálogo constante con los demás, donde puedan alcanzar la comprensión de las necesidades diversas que tiene su comunidad, generando de esta forma estudiantes que sean agentes generadores de cambio, que puedan luchar contra las desigualdades que muchas veces son abismantes y que los afectan, y que el poder y el modelo han tratado de ocultar y de invisibilizar y silenciar. En este contexto, los estudiantes tienen que cuestionar los saberes y los conocimientos que el currículum nacional también les mandata, porque muchas veces caemos en las escuelas en tan solo el desarrollo de competencias, pero entendiendo la competencia como en el conversatorio anterior, nuestro alcalde Daniel Jadwe hablaba sobre la competencia, pero referida a un competir con el otro, o más bien nosotros queremos esa competencia, esa lucha, ese poner el pie por encima del otro, o queremos cambiar eso y construir saberes que respondan a las necesidades de su entorno, como lo había mencionado anteriormente,
y en conjunto con los demás. Lo que realmente se pretende en el fondo con lo que plantea el modelo y este sistema educativo actual es generar como producto de todo este sistema una mano de obra al servicio del modelo económico, donde tengamos estudiantes y personas que sean capaces de reproducir mecánicamente lo que se les pide y para lo que se les educó, sin cuestionamiento de por medio de ningún tipo de decisión, solamente acatar y reproducir de manera mecánica. Así que en eso yo creo que radica la importancia y el foco que tiene que centrar la escuela, en ser un generador de espacio para que los estudiantes piensen de manera crítica, donde puedan generar y responder preguntas abarcantes, grandes preguntas que los lleven a hacerse más y más y más preguntas, mediante las cuales puedan reflexionar y dialogar con sus pares, con su familia, con la comunidad, pasando de un plano individual a un plano colectivo, generando de esta manera saberes que respondan a las necesidades que detectó en su comunidad. También es importante considerar otro factor, que es la saturación de información manipulada a la que están expuestos nuestros estudiantes, y también nosotros, por medio de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, TikTok, y los medios de comunicación masiva, donde yo hago un llamado a todos nosotros, y en especial a los estudiantes, a que sean capaces de hacer un ejercicio constante de poner en tela de juicio la información que se les presenta frente a sus ojos, distinguiendo aquella información que está cargada de adoctrinamiento bajo los lineamientos propios del modelo neoliberal, que solo pretende arrastrarlo hacia un paradigma que sea individualista y simplista, donde, por ejemplo, por dar un ejemplo, la felicidad solamente radica en el poder adquisitivo y en sobresalir a cualquier costo por sobre los demás. Y para finalizar, en este contexto, vuelvo a hacer un llamado a los diversos actores que formamos parte del sistema educativo, a que asumamos el rol al que estamos llamados, que es crear espacios que permitan a nuestros estudiantes para reflexionar críticamente. A través de este desarrollo, de una vez por todas, podamos darle herramientas a nuestros estudiantes para que puedan sacar en el fondo las vendas que puso el sistema cubriendo su ojo y que no quiere que se las saquen. Que no sean capaces de cuestionar, ni de reflexionar, ni de preguntar lo que se les coloca frente a ellos. Así que eso sería, en una primera instancia, el llamado a la reflexión que hago Santiago y participantes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como podemos ver, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos una mesa muy compleja. Voy a hacer un poquito de síntesis y os voy a lanzar una nueva pregunta si queréis y para que sea también organizado, si os parece, levantáis la mano y así podéis dialogar entre vosotros, aunque en realidad habéis empezado a hacerlo porque buena parte de las intervenciones hacíais mención a lo que decía otro, así que en buena medida mi función como moderador es relativa, ¿no? Habéis planteado cuestiones acerca de una educación anquilosada, binaria, carente, ¿no? De una cooperación, el papel del ciudadano frente al poder, frente a la indiferencia, la importancia, ¿no? De los discursos juveniles y cómo constituyen una cierta sensibilidad, la memoria histórica y, por último, decíamos, ¿no? Pues esta necesidad que comentaba Víctor sobre el dar herramientas para que pues los alumnos sean capaces de revertir. Lo que a mí me suscitaba era cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué podríamos llegar a hacer? Porque tal vez la impresión que yo tengo, que a lo mejor es falsa, pero posiblemente sí sea verdadera en el caso de España, es que ya tenemos en muchos casos un sentido crítico bien expresado y luego es difícil, ¿verdad?, el revertir. Es decir, nosotros tenemos muy claro que la educación tiene que ser cooperativa, que el alumno tiene que participar, que tiene que tener ese sentido crítico y, sin embargo, como decía pues también Tania al principio, perpetuamos. Entonces, lo que os preguntaría, por si os parece interesante como disparadero, es ¿de qué manera creéis que en cada país o conjuntamente, ojalá podamos cooperar entre los países de habla hispana y eso nos dé una mayor fortaleza, ¿no?
Entonces, quien quiera participar, pues ahora, si queréis levantar la mano, que tenéis abajo en reacciones, pues así os voy dando pasos, si os parece bien. Venga, Tania. Gracias, Voy a comerme esto, Santiago. mamá. Sí, bueno, primero me quedé con algunas cosas que tú también comentaste de lo que han hablado nuestros compañeros y compañeras, como por ejemplo de Sara, de cómo se van perpetrando ciertos patrones y que no se cuestionan y terminan siendo también funcionales a la sociedad más injusta y desigual. También con Gustavo de no olvidar esta memoria histórica, porque hay una frase que dice que quien olvida su historia está condenada a repetirla. Entonces todo esto me hace bastante sentido, así como también Bernardo, el poder reflexionar desde lo colectivo y desde estas políticas públicas y lo individual. Y Víctor también con este tema de cómo nos encontramos en el aula con los estudiantes desde los aspectos más didácticos o metodológicos, desde estas lógicas más horizontales y de diálogo, que debiese ser lo que deberíamos entender por escuela, porque también como estas herramientas que te permiten ver el mundo, y también más que ver el mundo, también recrearlo y transformarlo para ser felices. Entonces, desde todo esto, por lo menos acá en Chile y en Recoleta específicamente, nosotros cómo podemos responder a este desafío epocal que ha vuelto la educación un negocio, lo vemos desde un modelo educativo centrado en la persona, centrado en la humanización, y también que permita dejarnos de estar en esta individualidad que llega a solo una disolución del sentido de la pertenencia, de lo colectivo, del otro. Y esto está muy permeado en todo lo que tiene que ver con lo humano y también claramente lo educativo, porque todavía, como yo les comentaba, y lo hemos hablado ya muchos de nosotros, estamos permeados también por estas lógicas de producción industrial y, como decía Víctor, del exitismo. Entonces estamos más valorados por lo que tenemos y no por lo que somos. Entonces esta escuela debiese invitarnos a hacer y hacer con los otros desde salir de esta pedagogía que no es nuevo y todos lo hemos conocido, de la respuesta, como lo plantearía Freire, a una pedagogía de la pregunta, porque la pregunta te permite y te invita a pensar con otro. Y esa es la educación que se basa en convivir, es decir, estar y no solamente estar con los otros, sino relacionarnos con los otros, no es estar unos al lado de otros. Entonces, tiene que ver con esos tránsitos de cómo los modelos educativos están centrados en ese desarrollo integral de cada uno de los que lo compone, y no solamente en dar respuesta al modelo que te prepara simplemente para el mundo del trabajo y no para ser feliz. Entonces yo creo que tiene que ver cómo cambiamos esas lógicas para una educación que sea más liberadora, emancipadora. Y eso tiene que ver, como me gusta un autor, Rancière, que dice que es reconociendo al otro. Así que yo lo vería por ahí, desde cambiar nuestros modelos educativos, y que también tiene que ver con esa didáctica, cómo está ahí el profesor, el rol del profesor, que yo creo que ahí lo podemos abordar en las otras preguntas, para no extenderme también. Eso. Perfecto. Víctor. En el fondo, complementando un poco lo que dice Tania y apoyando lo que ella plantea, y aquí hay un concepto que es muy importante, el concepto de felicidad. Y eso también implica un cambio de paradigma. ¿Cómo nosotros concebimos la educación? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuáles son los roles de los diversos actores que forman parte de este proceso educativo? Y en ese contexto es importante que nosotros entendamos lo que acaba de plantear Tania, la importancia del diálogo, pero del diálogo de todos, de una comunidad, de entender que esta persona, este estudiante, no es un número, es una persona que tiene una trama compleja detrás, no simplista, no binaria.
trae una carga emocional, trae diversos factores que se involucran en la forma en la que se relaciona con el otro y con los otros. Y en ese sentido, él es un actor que puede generar cambios propios de las desigualdades que lo han afectado y que muchas veces no permiten o no quieren que el paradigma cambie, porque el paradigma imperante, todo lo que es extraño, lo va a tratar de sacar. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, hablando un poquito lo del olvido, lo que hablaba Gustavo, nosotros lo hemos vivido en el currículum nacional chileno, en el sentido de el recorte de las horas que se trabaja en la asignatura de historia en nuestras escuelas. Y es porque también, de cierta manera, se están privilegiando las matemáticas, otras las ciencias, pero porque estamos bajo un modelo positivista que resalta la ciencia por sobre el pensamiento crítico, por sobre las humanidades, y no entiende que en el fondo la educación es una trama de todo, es una mezcla, no podemos separarla, no podemos privilegiar una por sobre otra. Nosotros como seres humanos integrales, que son lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, necesitamos esa trama compleja. Y en ese sentido, yo creo que la mejor respuesta es la generación de espacios que permitan la reflexión, que permitan generar conocimiento, que nuestros estudiantes puedan decidir qué quieren estudiar, cómo se quieren evaluar, que sean capaces de, como decía Tania, hacerse preguntas. Esa gran capacidad de poder reflexionar y cuestionar lo que se les presenta es la solución, al menos desde mi punto de vista. Fenomenal. ¿Alguien más quiere responder, conversar? Venga, Bernardo, mano digital. Quiero decir algo también. Bueno, a ver, yo me quedo un poco con lo que decía Gustavo acerca de la memoria en términos históricos, pero también poner sobre la mesa algo que es innegable. O sea, hay un uso político de la historia, tanto por los gobiernos de izquierda como por los gobiernos de derecha. Y eso es algo que verdaderamente está afectando la generación de pensamiento crítico. Porque en buena medida, la historia oficial de los gobiernos emanados de diferentes movimientos sociales o políticos, incluso militares, en realidad está siendo un instrumento que reproduce un discurso de legitimación de la toma de decisiones en el ámbito político, pero que es de manera coyuntural y cortoplacista. Y desde mi punto de vista también esto ha generado en buena medida, al menos en el caso mexicano, que es el que conozco de primera mano, una formación tendiente no a la generación del pensamiento crítico, sino a la memorización. Para quienes están en el foro y que son de México no me dejarán mentir, desde las primeras etapas de nuestra formación en la primaria y en la secundaria, lo que menos se nos permite es cuestionar al profesor. Porque, como decía Tania, estamos bajo una lógica en donde quien está frente a grupo es el poseedor de la verdad absoluta y por lo tanto no se le puede cuestionar. Y en ese sentido, también me parece que es útil recuperar esta categoría analítica que propone Gustavo acerca de la memoria, porque entonces lo que nos va a permitir es abrir un panorama de discusión acerca de hasta dónde los modelos educativos en Latinoamérica realmente están pensados para generar espacios de reflexión, como lo mencionaba Víctor, o si en todo caso son camisas de fuerza que únicamente están buscando reproducir y realimentar constantemente un uso político del conocimiento, ya no siquiera de la historia, sino del conocimiento en general. Es ahí en donde me parece que tenemos que también enfocar nuestras baterías analíticas. Y aquí abriría yo la discusión también con otra pregunta. ¿Cómo podemos esperar estudiantes, jóvenes, ciudadanos críticos cuando desde las aulas no se les permite cuestionar? Es decir, una de las principales características del pensamiento crítico, y no lo digo yo, o sea, lo dice los grandes representantes, sobre todo de la Escuela de Frankfurt, es justamente la capacidad
de plantearte frente a la realidad y cuestionar a la realidad. Pero no un cuestionamiento simplón o un cuestionamiento trivial, sino un cuestionamiento profundo con herramientas analíticas que te permitan, sobre todo, desagregar los elementos que la componen. En ese sentido, me parece que estamos lejos de generar un pensamiento crítico en sociedades en donde históricamente estamos acostumbrados a recibir información, a asimilarla, pero no a pensarla, no a reflexionarla. Y ahí creo que está el reto, sobre todo en los ámbitos educativos básicos, ¿no? Primaria, secundaria, en el caso mexicano. No sé cómo sucede en otros países, pero al menos desde mi perspectiva, nuestras debilidades institucionales, por supuesto, guiadas u orientadas desde los estados, sin etiquetar si son liberales, neoliberales, socialistas, o sea, Estado en general, es ahí donde se encuentra la raíz del problema de la falta de crítica que tanto hace falta a nuestras sociedades. Es un problema histórico, es un problema estructural, y por lo tanto no podríamos esperar que a partir de la llegada de un nuevo gobierno esto vaya a cambiar radicalmente. Se hablaba del cambio de paradigma y yo, en efecto, lo hice alusión a eso en mi primera intervención, pero más en el término de Kuhn, o sea, un paradigma como una respuesta tentativa a un problema coyuntural o a un problema en específico. Si estamos buscando romper paradigmas, entonces tendremos que buscar la raíz del problema y no tanto pensar si desde el Estado o desde las escuelas en términos institucionales se están o no promoviendo espacios de deliberación. Me parece que hay muchos ejercicios a nivel internacional en donde se han ido generando digamos, estos senos para reflexionar y para pensar y tal, pero ¿hasta qué grado realmente tenemos capacidad crítica cuando desde nuestras propias estructuras sociales y culturales, a veces el pensamiento crítico es mal visto porque es contrarrevolucionario o revolucionario, dependiendo también de cómo lo quieras ver, ¿no? Entonces, esas serían un poquito las ideas detonantes que quisiera poner sobre la mesa. Gracias, Santiago. Perfecto. Sara, ¿quieres? No San- sé. Perdón, Gustavo. Gustavo, quería antes Bueno, participar. bueno, muchas gracias, Santiago, por darme la palabra. Y es lo siguiente, yo quiero recoger un poquitico lo que han dicho mis compañeros antecesores y que es un ejercicio importante que yo particularmente lo he hecho desde hace mucho rato, y es cómo, o sea, hay que darle la palabra a quien no tiene la palabra. Nosotros los maestros de alguna manera facilitamos la estructura del poder cuando silenciamos en el aula de clase aquellas voces críticas. A nosotros en los colegios, no sé, pues en muchos casos en Colombia, no sé, en otras partes del mundo, nos duele mucho el joven crítico. Entonces ponemos como modelo, dice, mire, ese muchacho como, y comparamos, ese muchacho como es de juicioso, como acata las normas, como es lindo, y comparamos, en cambio usted es una persona rebelde, que todo lo está dudando, que todo lo está cuestionando, que todo lo está preguntando. O sea, nosotros de alguna manera como maestros también somos soportes de ese sistema ideológico que nos está dominando o que nos domina, sea de izquierda o sea de derecha, o sea, cualquier matiz político. En primer lugar, darle la palabra a quien no tiene la palabra. Y voy a tocar algunos ejemplos históricos. Sócrates le dio la palabra a sus estudiantes. Jesús le dio la palabra a los invisibles, a aquellos que no tenían la palabra. Los visibilizó. Aquellas personas que a través de la historia han cambiado la historia, se han atrevido a darle la palabra a aquellos seres invisibles. Gandhi le dio la palabra a un pueblo ignorante, a un pueblo humilde, a un pueblo llevado de la pobreza. En Mandela luchó por un pueblo, le dio la palabra a los negros en medio de la política del apartheid. O sea, tenemos que, si no le damos la palabra a nuestros estudiantes, ¿cómo hacemos pedagogía crítica? ¿Cómo recuperamos la memoria? ¿Cómo cambiamos de paradigmas? Entonces, y en segundo lugar, recoger también, me sostengo voy a leer un pedacito de un texto, si me permite pues Santiago, y tengo el tiempo, en la introducción que le hace Giraud al libro de Noam Chomsky que se llama
porque lo decimos nosotros. Giroux dice de Chomsky. Chomsky lleva defendiendo desde la década de 1960 que en una sociedad sana las universidades deben encargarse de formular las necesarias reivindicaciones de justicia económica y social, y que toda educación que se precie debe ser no ya crítica, sino subversiva incluso. Chomsky nunca ha dado un paso atrás en su convicción de que la educación debería perturbar la tranquilidad y dedicarse a la producción de un saber crítico con el statu quo. Muchas gracias. ¿No, Santiago? Sí, perdón, que no estaba funcionando el micro. ¿Algún otro comentario? No sé si Sara no sé si aquí habías intervenido o no. Sí, quiero intervenir. Vale. He dado, pero no sé si lo has visto. Vale. Estoy de acuerdo con todas las intervenciones. Yo desde mi ámbito vengo justamente de formarme para ser profesora de primaria. Entonces, veo una descompensación muy importante entre la teoría universitaria y la práctica educativa. Creo que hay un nivel muy grande en todos los profesores y profesoras de la universidad a nivel de pensamiento crítico, pero que de alguna manera, si se traspasa al alumnado, cuando después llega al colegio, de alguna manera la práctica y la inercia puede muchísimo más que esa teoría, aunque sea gente que se haya creído esa teoría. Pero de alguna manera se desactiva el hecho de... Yo he escuchado muchísimos compañeros y compañeras decir, ha estado muy bien todo lo que hemos dado en la universidad, pero es imposible de llevar a la práctica. Yo no opino eso, ni mucho menos, pero la gran mayoría y muchos estudios lo dicen que gran parte del problema es la mentalidad del profesorado. En España, desconozco otros lugares, porque en una asignatura vimos cómo el currículum permite, en España por lo menos, tanto fomentar el pensamiento crítico como no hacerlo. Es verdad que hay un vacío absoluto, es tan largo el currículum, hay tantas competencias que realmente sería bueno el currículum porque sí que hay pensamiento crítico, sí que está fomentar la cooperación, sí que está desarrollar los valores democráticos, por ejemplo, pero luego la práctica democrática, por ejemplo, hay una asignatura que es valores sociales y cívicos. Estás dando qué es la democracia, mientras que la profesora o profesor no les deja escribir en el cuaderno a los niños y a las niñas como quieran, por ejemplo, en su cuaderno, y hay que hacerlo como ella o como él quiera en su cuaderno. Eso es una imposición. Si tú estás organizando tus ideas para ir a algo concreto, ¿no? Si tú estás organizando tus ideas en un cuaderno como niño o niña para organizar tu pensamiento crítico, no te tendrían que decir cómo organizar las ideas. Esto en rojo, esto en verde, esto en azul. Empezando por la base. En España el cuaderno, la utilización del cuaderno es jerárquica, impositiva, absolutamente. Y eso, por ejemplo, desde la teoría, yo creo que lo tenemos que ir bajando a las prácticas concretas de la escuela, que son jerárquicas y que son impositivas. El cuaderno, por ejemplo. Luego, decíais por ahí, pues eso, jerarquía, memorización, por supuesto, o sea, la práctica sigue siendo memorización, aunque en el currículum ponga que se debe fomentar el pensamiento crítico. Y aunque se ponga muchas veces repetido, o esto debe ser una materia transversal de todas las asignaturas, pero la inercia, por esa concepción de los profesores que no se consigue romper desde la universidad, yo creo que el único espacio que puede romper eso es la universidad, siendo más exigente con el alumnado de formación del profesorado. Porque creo que hay un gran nivel, pero que no se exige. Y yo creo que esto viene de la baja autoestima que tienen las humanidades.
porque las ciencias, en el sentido de química, física, biología, no tienen ningún problema en España. Hablo desde España porque lo demás lo desconozco. Pero desde España no hay ningún problema en suspender al alumnado de biología, física, química, si no tiene unas concepciones básicas de lo que significan las competencias que tienen que adquirir y de los conocimientos, pero sin embargo, por esa cosa de las humanidades, de que muchas veces no han sido consideradas ciencias o tienen como un complejo, no hay como una imposición de, hay unos valores que estamos enseñando y que si no llegas a tener, como creo que decía Víctor o Bernardo, que el sentido crítico necesita de unas herramientas concretas, cognitivas. Si no sales siendo profesor teniendo esas herramientas de discernir qué cosas son reales, qué cosas son opinión y qué cosa es un hecho, qué cosa es ciencia y qué cosa es debatible, no deberíamos de pasar de curso y sin ningún tipo de complejo, ¿no? Porque si no valoramos la formación del profesorado, aunque sí que es verdad que expongo la duda que yo tengo en este sentido, que cómo fomentamos esta exigencia sin que sea competitiva y sin que, digamos, desde la psicología también se ha visto que si se impone una exigencia demasiado alta, también el alumnado diverso no florece, ¿no? Y solo al final se pasan de curso y llegan a las altas lugares de la universidad la gente con una predisposición a, no sé, a los valores de oratoria predominantes. Entonces sí que ahí yo dejo la duda porque no sé cómo se combina desarrollar cooperación, empatía incluso, como decíais muchos y muchas de aquí, en la hora de gestionar el aprendizaje, pero a la vez haya una meritocracia y una exigencia de unos consensos sobre cómo educar. Bueno, ahí lo dejo ya. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir turno a preguntas, ¿no?, de los asistentes. Voy a leer brevemente, muchas gracias también por los comentarios, saludos, agradecimientos que hay en el chat. Los leo un poquito porque hay algún comentario, hay varios comentarios que tal vez tenían más contenido. Varias personas han señalado casos en los que se usa también el RAT en el aula, que están por ahí por los comentarios, incluso hay un enlace a un caso que se hace en una preparatoria. Y vale, Rosaura hizo varios comentarios, leo sintéticamente, pero si ahora quieres también participar en audio, pues fenomenal. Señalabas la importancia, ¿no?, el peso que tiene el individualismo en esta competitividad, el sentido de pertenencia o no pertenencia que puede estar jugando un papel, ¿no?, en el tema de la memoria colectiva, y la necesidad de un saneamiento, ¿no?, de esa construcción social. Y un poquito, y en otro comentario acerca de la libertad de cátedra, la oportunidad para el fomento del pensamiento crítico y generar el interés del estudiante por el cuestionamiento, ¿no? Vale, y entonces, bueno, un poco en el sentido que veíamos, posiblemente esto en la práctica pedagógica no se dé tanto. Vale, hay más comentarios que agradezco, que son más sintéticos, acerca de, bueno, encontrar un nuevo pacto. Bien. Que hay que ayudar a razonar, en fin, creo que estamos bastante de acuerdo, y también planteaba Rosaura las carencias emocionales. Bien, los he leído así muy sintéticamente para no perder tiempo, para poderlo conversar propiamente. Tenemos todavía casi media hora, entonces lo mismo, quien quiera preguntar, le agradecería si quiere que levante la mano y así vamos organizándolas. Si queréis dirigirlas a alguien en concreto lo decís, y si no, pues puede responderla cualquiera de los conversadores.
Ah, perdón, Bernardo, no sé si tienes la mano levantada de ahora o de antes. Venga, adelante. Sí, gracias, Santiago. Bueno, pues en realidad no sé si este comentario igual como anime a los asistentes a plantear alguna pregunta, pero me quedo un poco con lo que mencionaba Sara al final de su intervención acerca de esta idea de la competencia que se tiene tanto en el ámbito de las ciencias duras como en el de las humanidades. Me parece que también ahí el planteamiento habría que como resituarlo, porque en esencia las humanidades, perdón, no son competitivas. O sea, las humanidades tienden a alimentar a la persona de manera integral, la filosofía, la ética, la literatura, etcétera, etcétera. A mí más bien pensaría que el enfoque que tendríamos que darle desde las universidades a, digamos, a todas estas asignaturas o toda la currícula de las humanidades, tendría que ir más en un sentido transversal hacia la formación del ser humano. En esa medida, me parece que tendríamos la posibilidad digamos, en los niveles educativos más avanzados, no solamente de pensar en la competencia que se genera por la necesidad de entrar a un mercado laboral y de buscar un cierto ingreso económico más o menos adecuado para subsistir, sino que ante todo nos permita reconocernos en el prójimo. En esa medida creo que también podríamos empezar a ir trastocando de forma, a lo mejor de manera pequeña pero paulatina, todas nuestras interacciones humanas y todas nuestras interacciones sociales. Yo lo refería hace rato, nuestra indiferencia ante el dolor ajeno es también parte de una deshumanización que ha venido generándose precisamente por eso que tú mencionas acerca de la competencia. Y ahí me parece que está la riqueza de las humanidades, no tanto como una carrera o como una licenciatura o como una profesión, sino como parte de nuestra propia formación en términos en términos de humanidad o en términos de individualidad. Porque en la medida en la que aprendamos a reconocer en el otro a nosotros mismos y viceversa, también podremos entrar en este diálogo que mencionaba Víctor y que es fundamental para poder entender las realidades humanas en términos económicos, culturales, políticos, sociales. Si no hay diálogo, que también tú lo referías, es, digamos, un valor democrático que supuestamente tendríamos que estar fomentando y que al menos en Latinoamérica yo no lo percibo como tan claro. Si no existe ese diálogo, difícilmente podríamos ser empáticos. Tú lo mencionabas, ¿no? Esta parte de la empatía también va muy en sintonía con el propio espíritu de las humanidades. O sea, yo no lo vería tanto como acoplar la competencia en humanidades, sino más bien cómo las humanidades nos acercan al otro, cómo las humanidades nos hacen ser humanos, justamente, ¿no? Y en la medida en la que podamos generar estos encuentros de humanidad, me parece que podríamos pasar de, digamos, espacios individualistas, egoístas, a pensar en espacios comunitarios, en espacios colectivos. Ojo, sin matices políticos, ¿eh? Solamente estoy hablando desde el ámbito meramente humanista o incluso si lo quieren ver así, como muy antropológico. Pero bueno, era solamente un comentario que tenía ahí pendiente Santiago respecto del último que dijo Sara. Gracias. Perfecto. En el orden, no sé si Rodolfo tenía alguna pregunta y luego Gustavo también había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerte estos encuentros porque primero que nada, nos conectan, que es muy importante. Y segundo, vamos intercambiando ideas que nos van ayudando para un mejor porvenir. Un poco lo que dijo Bernardo me contestó la pregunta, pero entonces profundizarlo un poco más. ¿Cuál sería entonces las estrategias que tendríamos que, con este pensamiento crítico, no se transforme en crítico adverso, es decir, que se pierda el mensaje por la forma o el tenor del mensajero? ¿Cuál ustedes creen que debe ser la estrategia? ¿Comenzar con algún experimento? ¿Escribir libros más de conexión? No sé, pregunto a los palenistas, por favor. Pues no sé si, Gustavo, quieres enganchar tu intervención también con la pregunta de Rodolfo y luego abrimos también el resto. Sí, yo creo que queda muy bien la pregunta con respecto a lo que quería decir. Y es lo siguiente, pues en mi ejercicio pedagógico no ha sido fácil.
ha sido muy difícil, porque a mí, empezando en el magisterio, empezando a ser maestro, me tocó trabajar en zonas de mucho conflicto, donde el ejercicio favorito era matar gente. Pues lo comento con, digamos, con dolor y como en el marco de lo que es la memoria, ¿cierto? El ejercicio favorito era desaparecer o sacar del medio a quien no pensara como pensaba el statu quo, o los que estaban en el poder, o los que no estaban en el poder. Rodolfo, vea, en mi ejercicio como maestro, que llevo 37 años como maestro, yo he aprendido a darle la palabra a los estudiantes, incluso si me cuestionan a mí. Alguna vez en un pueblo donde yo trabajaba, unos estudiantes, yo trabajaba en el área de filosofía, me dijeron, es que usted no nos sirve como maestro de filosofía porque usted no da toda la filosofía. Y yo les lancé un reto, le dije, si ustedes me demuestran que un maestro es capaz de dar toda la filosofía, yo me retiro del magisterio. Los jóvenes inquietos se vinieron para Medellín, estuvieron en varias instituciones que impartían el área de filosofía en las universidades, averiguaron, y la reunión con el rector, pues había un compromiso después de vacaciones reunirnos con el rector, porque yo pensaba cumplir mi palabra. Si ellos encontraban un solo maestro para compartir toda la filosofía, yo me retiraba del magisterio. Me dijeron, usted tiene la razón. O sea, si nosotros, Rodolfo, no le damos la palabra a quien no tiene la palabra, una palabra con sentido, una palabra organizada, una palabra con contenido humanístico, una palabra sin complejos y sin miedos, como dijo Sara, porque desafortunadamente en los estados, las humanidades son las áreas acomplejadas, miedosas, porque son las áreas que despiertan conciencia, pero sin caer, Rodolfo, en la manipulación, porque también somos muy dados a eso. Le damos la palabra a quien tiene que tener la palabra y también lo manipulamos. Ese es mi aporte, mi respuesta a la pregunta de Rodolfo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra respuesta a esta pregunta? Venga, Bernardo, complementa. Gracias, Santiago. A ver, bueno, si entendí el sentido de la pregunta que nos plantea Rodolfo acerca de cuál sería el mejor mecanismo o la mejor estrategia, pienso que la respuesta está en encontrar el sentido que tiene el fomentar el pensamiento crítico. O sea, plantearnos preguntas, tal vez de origen o de corte epistemológico. ¿Cómo se genera ese pensamiento? ¿Por qué se genera ese pensamiento? ¿Para qué se genera ese pensamiento? Porque de otra forma podremos caer en esta trampa bastante falaz, ¿no? De, bueno, ser crítico significa estar en contra de todo. Y me parece que no va por ahí. O sea, ser crítico es tener primero conciencia, después tener criterio propio y después tener las capacidades argumentativas para reflexionar por sí mismos respecto de la realidad que se nos presenta. Entonces, yo diría, más allá quizás de instrumentos pedagógicos como un libro, como un paper o como un rediseño curricular, me parece que tendríamos que estar pensando a nivel de las universidades, sobre todo en las universidades donde supuestamente hay una gran diversidad de pensamiento, ¿no? Si realmente estamos fomentando como docentes, y un poco con lo que decía Gustavo, el dar la palabra aun y cuando no estemos de acuerdo, o si somos demasiado selectivos respecto de las ideas o de las personas con las que sí comulgamos. Y es justamente por eso que yo traigo a colación el tema de plantearnos las preguntas epistemológicas. ¿Para qué necesitamos el pensamiento crítico? Si solamente necesitamos un pensamiento crítico como una especie de herramienta que nos va a dar estatus o como una herramienta que nos va a dar cierto reconocimiento o prestigio académico, social o cultural, entonces eso no nos está sirviendo de nada para fomentar espacios de reflexión individual o colectiva. En ese sentido, me parece que la idea o lo que tenemos que apuntar desde los espacios académicos, incluso a nivel básico, en el bachillerato, pero insisto, ante todo en el universitario, es
la capacidad de entender que la crítica no es ir en contra de todo lo establecido, sino que es asumir un rol dentro de la realidad con base en un criterio propio, con base en ciertas capacidades cognitivas, pero también en la capacidad de argumentar las razones de por qué asumes tal o cual postura. Incluso también es una cuestión ética. Es decir, es el defender una postura no significa ser, digamos, antihegemónico o hegemónico. Más bien es simplemente ser humano, porque todos tenemos posturas, sean políticas, sean religiosas, sean culturales, pero en la medida en la que sepamos interactuar a pesar de nuestras diferencias, me parece que en esa medida también podríamos ser más humanos. Un problema que yo percibo, al menos en mi realidad cercana, es que la deshumanización nos ha llevado a la indiferencia total, a la indiferencia a grado de ver a un vagabundo, a un pordiosero al lado nuestro y pasar de largo. Cuando también esa es una persona que necesita ser comprendida, que tiene voz y que a lo mejor no se le está escuchando. Y en la medida en la que sepamos nosotros, desde el aula, ¿no?, tratar de cambiar ese chip de las nuevas generaciones, me parece que estaríamos abonando a estos medios que tú cuestionas o que tú preguntas, Rodolfo, sobre todo más en términos epistemológicos, en términos éticos, antes que en instrumentales pedagógicos, ¿no? Gracias. Perfecto. Nos quedan como unos 15 minutos. Hay una mano levantada para una pregunta, luego hay algunas en el chat. Y me parece que Gustavo también quería compartir un fragmentito, ¿no?, de un libro que estaba en camino. Entonces, si os parece, en principio vamos a seguir ese orden. Y si a lo mejor cabe alguna pregunta más, o a lo mejor terminamos con esas 2, 3 preguntas y con el compartimiento de Gustavo. Gonzalo, pregunta. Voy. Gracias. Bueno, yo creo que está más o menos claro que el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para el desarrollo de los estudiantes, del ser humano en general y de las sociedades, ¿cierto? Y que el pensamiento crítico nos abre un camino, digamos, para poder crear o pensar una nueva sociedad, una nueva forma de relacionarnos. En ese sentido, yo planteaba ahí en el chat que se hace imperioso, ¿cierto?, totalmente necesario el establecer un nuevo pacto social del saber que pueda cimentar o abrir el camino para hacer estos cambios que son necesarios frente al pensamiento hegemónico, frente al pensamiento unidimensional, como diría Marcuse, frente a la deshumanización de la cual se hablaba recién. Entonces mi pregunta, y está abierta para cualquiera de los panelistas, es ¿cuáles serían estos criterios? Bueno, primero, si ven la necesidad de establecer un nuevo pacto social del saber, y segundo, ¿cuáles serían los criterios, ¿cierto?, que tendríamos que establecer para poder llevar a cabo ese nuevo pacto social del saber. Eso, gracias. Bien. Venga, Tania. Ya, en razón de la pregunta que hace Gonzalo, yo primero quería partir porque no hay una definición unívoca, bueno, la literatura indica de pensamiento crítico, pero algunos lo ven como algo solamente de una actitud de cuestionamiento, más allá de la argumentación de esos cuestionamientos, otro como desarrollo de habilidades también, para poder argumentar lo que uno piensa, o también una forma de toma de decisión, de valoración. Pero yo igual me quedo más con la perspectiva de poder cuestionar lo que se da por certeza absoluta, es decir, lo que está instituido y que para nosotros no es más cotidiano y más naturalizado. Entonces, como ahora llevándolo a la pregunta de Gonzalo, tiene que ver también con este vínculo pedagógico, de esta concepción del saber, y a mí me gusta mucho la concepción de una educación emancipadora, es decir, que el punto de partida se instala desde la igualdad, no como un punto de llegada. Es decir, no está esta lógica que todavía está establecida muy fuertemente
de algunos poseedores del conocimiento y otros receptivos de ese conocimiento desde unas lógicas más bancarias, y que también se traspasa a otras formas de comprendernos y relacionarnos con lo otro. Por ejemplo, nosotros tenemos lógicas bien esencialistas de comprender, por ejemplo, las lógicas de la división de edades. Por ejemplo, la niñez, la adultez. Entonces también se ve a los niños como los menores, y eso también se traspasa a la lógica educativa, donde son ellos a los cuales tú les tienes que entregar ese saber, ese conocimiento hegemónico. Y eso también tiene que ver mucho con las formas que hemos estado conversando en todo este conversatorio, más paradigmáticas de comprendernos con los otros y en el mundo. Entonces nosotros todavía estamos con lógicas bastante antropocéntricas, donde pensamos que somos el centro de todo, y debiésemos ya estar mirando a lógicas más ecocéntricas de cómo nos relacionamos con los distintos seres vivos, porque a veces pensamos que el mundo está ahí para nosotros, para la depredación, y también hacemos lo mismo con las personas y terminamos cosificándolas. Entonces son meros instrumentos para el desarrollo de unos pocos y para seguir manteniendo esta desigualdad tan brutal a lo largo del mundo, porque también hay países del primer mundo, del segundo mundo, unos más desarrollados y otros menos desarrollados, pero en esas lógicas del desarrollo entendido como desarrollo económico, no como desarrollo a escala humana. Entonces yo creo que todo este tema desde lo educativo nosotros lo hablamos porque la educación te permite ese pensar juntos, el encontrarnos y generar otros mundos posibles. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, de poder discutir y cuestionar lo que nos parece tan natural y que no lo es, y que sigue manteniendo sociedades injustas, desiguales, donde hay violencia simbólica desde las mismas instituciones y en las mismas relaciones. Entonces yo creo que tiene que ver con que esto lo llevemos a nuestras vidas, no solamente desde el ámbito de lo educativo, sino lo relacional. De dejar de ver a otros como minorías, sino que vernos desde la igualdad, desde lo humano, y cómo construimos un mundo desde lo político, porque la educación es eminentemente política, donde podamos vivir todos, y vivir todos en condiciones dignas. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando en el mundo, que no es de ahora solamente de la pandemia, pero esta pandemia ha demostrado toda esta desigualdad y estas lógicas de exterminio de otros, de querer poseerlo todo y otros no poseer nada. Entonces yo creo que ya el pensamiento crítico nos va a poder permitir encontrarnos con lo otro y generar sociedades más justas, más igualitarias, donde predomine el ver y reconocer al otro. Y eso sería una educación emancipadora y liberadora. Eso. Perfecto, pues si queréis os leo un poco las preguntas que están en el chat. Les dedicamos unos 5 minutillos y dejamos otros poquitos por si para la prepublicación que nos iba a hacer Gustavo, ¿no? Pablo, Brenda y Rosaura preguntaban cosas que voy a intentar unir en una sola pregunta y así se pueden responder en el tiempo que nos queda. Pablo y Brenda preguntaban por cómo podemos, como docentes, pues superar dificultades que tienen que ver con familias que pueden censurar, ¿no? las mismas palabras de sus hijos, y pues también que los sistemas educativos pues miden a través de elementos estandarizados que nos pueden ser problemas, ¿no? Para este pensamiento crítico. Y Rosaura añadía también que puede que además en un sentido político pues tampoco a los gobiernos respectivos les interese, ¿no? Entonces, si queréis eso, respondemos brevemente estas diversas sugerencias, quien quiera. Bernardo, perdón, que no había visto la mano hasta ahora. Venga. Gracias. A ver, me quedo un poco con esta pregunta que es más de mi área, ¿no? De la relación digamos, de los gobiernos y la toma de decisiones y demás, que es algo
que plantea Rosaura, ¿no? A ver, ciertamente todos los estados tienen una responsabilidad en términos, sí, políticos, pero también éticos respecto de cómo educa a su gente, ¿no? Y lo mencionaba en una de mis intervenciones, independientemente de la etiqueta política que llega a gobernar, siempre habrá una intención de adoctrinamiento, siempre. ¿Por qué? Porque se instaura una nueva forma de pensamiento que a la larga pretende ser hegemónico. Entonces, es difícil romper con esta inercia que además es histórica, porque las sociedades muchas veces, como no tienen, digamos, una conciencia plena de su estado o de su rol frente a digamos, frente a un ente político de mayor jerarquía como es el Estado, difícilmente se pueden plantear cuestionamientos acerca de cómo cambiamos esas formas, cómo hacemos para que nuestra interacción en términos formales o incluso en términos simbólicos tienda no a reproducir esquemas de subordinación, sino más bien a producir esquemas de colaboración. Y eso es algo que a lo largo de la historia política de la humanidad no se ha logrado por completo. Vaya, no hay algún estado que históricamente pueda decir no hay una jerarquía, no hay una estructura, porque además los estados funcionan sí, solo sí hay relaciones de poder. Y un poco lo que decía Tania acerca del papel pedagógico que tiene el fomentar el pensamiento crítico, va un poco en ese sentido. O sea, no tanto, yo no soy partidario de estar pensando, digamos, en estas cuestiones de la emancipación, de la contrarrevolución o de la revolución. Más bien yo pienso que tenemos que ser más humanos en pleno sentido de la palabra, sin estar colindando con una cuestión ideológica. Y no porque esté mal, finalmente es parte también de nuestra diversidad como seres humanos y es muy respetable. Más bien pienso que tenemos una responsabilidad social también frente a la construcción de un pensamiento crítico de lo individual, no solamente de lo colectivo, sino desde nosotros mismos. Y ahí también me parece que tendremos que dejar un poco de lado el papel del Estado, porque, insisto, si dejamos todo en manos del Estado, entonces estamos como a expensas de recibir información que no se nos va a pedir, que no se nos va a dar para ser criticada, para ser cuestionada, sino para ser reproducida, porque legitima un discurso político en turno. En esa medida en la que podamos entender que nuestro papel en tanto individuos o ciudadanos es más bien plantarnos frente a las estructuras de poder desde una óptica crítica, en esa medida me parece que también podríamos empezar a establecer nuevos paradigmas acerca de nuestra propia función como individuos en una comunidad o como ciudadanos dentro de un Estado. Gracias. Muy bien. Rosaura quería también intervenir, si puede ser un comentario breve, porque estamos ya casi en la hora. Pues muchas gracias, me siento privilegiada para el uso de la palabra. Efectivamente, la intención era esta última, siguiendo a Bernardo, porque me parece que al ser todo esto un foro educativo, nos estamos olvidando que esta es una clave fundamental para provocar el pensamiento crítico, sí también, pero la exigencia, y lo digo así con conocimiento de causa, pues, de la participación ciudadana. Vivimos en sociedades acostumbradas a estirar la mano, a que me den, a que me resuelvan. Es mucho más cómodo que yo no me mueva para la transformación de mi entorno a partir de que tengo cubierta mi necesidad primaria. Entonces, generar pensamiento crítico, sí, pero para la reestructuración de todo un proceso educativo que pueda ser transeccional, que no haya este corte de cada 3 años, de cada 6 años, y que sea lineal, y a lo mejor en el atrevimiento por lo de lineal, ¿no? Pero sí que exista la continuidad hacia dónde, y que la educación, la política pública educativa se prospecte no solamente a los 6 años del próximo gobierno, sino que para el desarrollo continuo de un país se necesita toda una generación. Entonces la educación debiese principalmente de ser prospectada a mediano y largo plazo, y estamos hablando de 25, 50 años, qué sé yo, en la medida de que también se genera la vigencia continua necesaria. Entonces, desde la escuela, el modelo debe de basarse efectivamente en la creación o en la exigencia
del desarrollo del pensamiento crítico desde la educación básica para que esto tenga una continuidad y como Gustavo lo dice, no importa si el docente es cuestionado, pero enseñar al alumno a decir sí, pero, no, pero, y a sostener la argumentación que le va generando esta reflexión importante para la construcción de comunidad, porque ahora en los últimos tiempos hemos visto que la palabra comunidad es repetitiva panfletariamente, ni siquiera se tiene idea de todo un proceso colectivo de reconocimiento y de respeto y de tolerancia. Las nuevas generaciones son altamente intolerantes a la frustración porque han sido acostumbrados a tener todo deglutido. Ahí te va, qué sé yo, no les han enseñado, o la escuela, al menos en México, no ha enseñado a esta necesaria reflexión continua para la formación primero como individuo y segundo como parte de la sociedad. Y creo que este foro, lástima que esta sea la última conferencia, porque para mí esto debió haber sido desde el principio en una continuidad de todas estas reflexiones que se han hecho a lo largo de toda la semana, porque se olvidan de que la participación ciudadana va más allá de un gobierno desde el punto de vista político. Cuando una sociedad está capacitada, está preparada, obviamente es la que cuestiona y fiscaliza al gobierno en turno para sus necesidades, para la construcción colectivamente de esta formación en el futuro, que no se ve en muchos países de América Latina, desafortunadamente. Y por lo demás, les agradezco la oportunidad de la palabra, felicito a los creadores de tan brillante idea de este congreso, me congratulo de haber estado aquí. Bien, muchísimas gracias, Rosaura. Pues como colofón, si quiere, Gustavo, leernos el texto en prepublicación que nos decía al comienzo, será estupendo. Con mucho cariño. Y, quiero ubicarlos mentalmente en un contexto de horror, ¿cierto? Como dije ahorita, en un municipio donde desafortunadamente la práctica cotidiana era asesinar al contrario, al que pensaba diferente. La escuela encerrada, amordazada. ¿Qué sentido tenía hablar del respeto a la vida, del respeto a los derechos humanos, de libertad? La palabra encadenada, con las alas rotas, la palabra como el escenario del encuentro y del reencuentro estaba muda por el miedo. Si la escuela debe ser el lugar donde la palabra permite incluir al individuo en la cultura, en la historia, en la construcción de imaginarios que permitan que ese sujeto construya su historia, ¿qué sentido tiene la escuela en este escenario social de horror? La teoría nos dice que nuestro papel como maestros, además de conocer y dominar un saber, es pedagogizar ese saber para que la educación, como dijo Platón, se convierta en un camino para que las personas pasen de lo simple, opinión, doxa, al arete, la reflexión, el análisis, y así alcanzar la virtud. Nuestro deber es sembrar en el corazón y la vida de nuestros estudiantes el amor por la vida, el deseo por la práctica de la justicia, del respeto por el otro, de la tolerancia, pues ellos salen de las instituciones a enfrentar la vida y a seguir construyendo su proyecto de vida. ¿Cómo hacerlo en este ambiente de odio, de muerte, de persecución contra aquello que oliera diferente? Ese es el pedacito que quiero leer. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a los participantes, a los asistentes. Creo que ha sido una experiencia muy, muy rica. Y ojalá, pues eso sea, como decía Rosaura, sea el comienzo de un diálogo pues más extenso. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Aquí terminamos. Gracias, que estén bien a todos. Luego, muchas gracias. Luego, muchas gracias, encantada. Hasta pronto. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy buenos aportes. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde Colombia para todos. Jesús Ocampo Contreras desde México, gracias. Los queremos, que se repita esto tan bueno. Muchas gracias.